What's up, everybody? I'm Sandy Lanham, partner at KLR International Realty. Hola a todos, soy Alfredo, manager acá en KLR International Realty. And today we are going to talk about tips on helping you get your offers accepted. Y hoy vamos a hablar sobre unos tips que tenemos para que su oferta, cuando vayan a comprar una casa, sea aceptada. So everybody knows that this market is absolutely crazy. There's not a lot of inventory. Every offer you write on a home, you're usually one of 10, 15, even 20 offers on one house. Y bueno, como todos saben, ahorita en este mercado está muy loco todo. Hay poco inventario, pocas casas de donde escoger. Y cuando colocan una oferta en una casa, literalmente es una oferta de 10, 15 o hasta 20 casas hemos visto. 20 ofertas, perdón. So we're going to talk about 5 different tips that literally, excuse me, we've had clients in the last 2 weeks get the offers accepted. Y vamos a hablar sobre unos tips que hemos visto con nuestros clientes que en las últimas semanas lo han obtenido. So these are literally working right now. Entonces, literalmente estas personas están haciendo la compra de su casa ahora mismo gracias a estos tips que les vamos a contar ahora. So the first tip, we had this with the client in Oregon, and they did an inspection on the house they wanted to write an offer on before they actually wrote the offer. Estos clientes, ellos están en Oregon, hicieron una inspección antes de incluso hacer una oferta por la casa. So typically doing an inspection comes after you have an accepted contract. So when Norma and Guillermo went to see the property, they did an inspection at that same time. They were able to time it that way. Y bueno, los clientes Norma y Guillermo, son esposos, ellos cuando fueron a ver la casa por primera vez, lograron hacer que el inspector que iba a revisar la casa fuera con ellos y pudieron hacer las dos cosas al mismo tiempo y adelantar mucho en el proceso. So the sellers of that particular property thought they were much more serious buyers than the other offers. Entonces las personas que están vendiendo la casa, al ver esto, que una persona está haciendo la inspección y el mismo día está haciendo la oferta y está viendo la casa, son compradores más serios, tienen más deseo de comprar esa casa. Now remember, an inspection is not required for any of the loan programs currently, and it is an added cost, but you look more serious, plus you still get the peace of mind knowing that all the majors of the home are in working order. Y bueno, estas inspecciones que hicieron Norma y Guillermo no son requeridas, no son obligatorias, pero sí les da más seguridad a la hora de comprar la casa, de que toda la casa está en funcionamiento y puede ser aprobada para el financiamiento que ustedes quieren obtener. So tip number 2 is covering a certain amount for the appraisal gap. Now, what is that? The home comes in, let's say you purchased a home and you agree to cover 10,000 of the appraisal gap. Let's say the home appraises for 200,000. You have agreed to pay 10,000 more out of pocket according to your offer on the appraisal gap. So that means you're going to be paying 210 instead of the appraisal at 200. Y pagar por encima de lo que la casa está apreciada. Vamos a decir de que colocamos una oferta por la casa y ahora viene el banco y viene a apreciar la casa y es una casa de, por ejemplo, $200,000 y el banco la aprecia y también dice que la casa vale $200. Pero le ofrecemos a los vendedores de la casa $10,000 más de nuestro bolsillo, ¿ok? Fuera del contrato, fuera de la oferta, para asegurar esa propiedad. So yes, are you at that point paying more than what the property is valued at?
Yes, you are. But if you plan to stay in the home for, a few years or keep it later on and use it as rental, that will appreciate out. Like you will get your money out of it. Entonces, si estamos comprando una cosa o una casa, mejor dicho, por más de lo que en realidad vale, sí lo estamos haciendo. Al comprar la casa va a ser apreciada nuevamente en el futuro, 2, 3, 4, 5, 10 años, y va a valer más que los 210 que estamos pagando por la casa en ese momento. También, entonces, es una buena idea si no planean de que esa casa sea la primera casa y última que van a comprar. Okay, so let's get into tip number 3, and that is waiving the inspection period. So that means you would be buying the home as is. So the minute that the contract is and the offer is agreed upon, then the bank orders the appraisal. So you skip that week or 2 weeks of the inspection period. Y la otra manera que hemos visto, el siguiente tip, es que justamente hacemos una oferta y renunciamos al tiempo en que queremos hacer esa inspección. No hacemos una inspección, se dice comprar la casa como está, as is. Significa que hacemos la oferta y que como está la casa, así nos la llevamos. Y ahí nos estamos ahorrando una semana, 2 o 3, dependiendo de en qué estado se encuentre. So that tells the sellers of the house that you're moving forward to get to the closing. Y eso le dice a los vendedores en el otro lado que queremos seguir adelante, queremos comprar la casa lo antes posible. Okay, so we're up to tip number 4. You can offer to give X amount to help cover some of the seller's moving expenses. So you might offer them $500 to help cover a moving truck or their cost for a mover. También una buena manera, tip número 4, es ofrecer X cantidad, cualquiera que ustedes quieran hacer, de donación o de ayuda a los vendedores con sus costos de mudanza. Pueden ser 500, pueden ser 1000, pueden ser 2000, X cantidad para que estas personas puedan mudarse lo antes posible y, bueno, no tengan tantos costos por hacerlo. All right, and finally, tip number 5, offer X amount to the sellers to help cover a portion of the seller's closing cost. Y como sabemos, en bienes y raíces hay costos de cierre, tanto como para las personas que compran la casa como para las que venden. Y una buena manera de tener una buena oferta es ofrecer a cubrir alguna parte de los costos de cierre de los vendedores. Okay, so those right there are 5 tips to help you be more competitive in today's marketplace. Y esos son los 5 tips que hemos encontrado para poder tener la oportunidad de ganar una oferta o una manera más segura de obtenerla. No es 100% segura, pero nos ha funcionado. Y recuerden, KLR International Realty es la compañía número 1 en los Estados Unidos cuando se trabaja con personas que tienen el número ITIN o el Tax ID. Entonces, si quieren que los ayudemos directamente y que ustedes se conviertan en una de estas 5 personas que estamos ayudando literalmente esta semana con estos tips, déjenos saber abajo en los comentarios y alguien de nuestro equipo se comunicará con ustedes. And as always, if you found this video helpful, like the video, please subscribe to our channel. That way it helps the YouTube algorithm show our videos to more families. Y como siempre, si encontraron algo de ayuda con este video o aprendieron algo, denle like y suscríbanse. Esto nos ayuda a enseñarle este contenido a muchas otras personas que están en la misma situación que ustedes. Alrighty, we will see everybody next video. Bye. Bye.